Bienvenidas, bienvenidos todas y todos nuevamente. Vamos a invitar, por favor, ya acá con nosotros nos acompañan los moderadores, pero también vamos a invitar a Fernando Tolentino para que dé esta parte de las reflexiones. Adelante. Bueno, para terminar, vamos entonces a pedirle a las personas que nos ayudaron coordinando las mesas de trabajo que nos compartan lo que consideran fueron las reflexiones más importantes que estuvieron surgiendo de ese diálogo que se estableció. ¿Quieren iniciar en el orden en el que están sentados? Sí, Clau, adelante. Bueno, no importa, si me oyen, ¿verdad? Ok, bueno, yo agradecerles a todos los que participaron en el equipo. Nuestro tema fue integración y convivencia, ¿vale? Nos juntamos 16 personas de gobierno, 8 personas de sociedad civil, UNICEF, Dos, tres, ahí está. profesores de la carrera. Muchas gracias. De la carrera, profesores de aquí del departamento. Y la tercera pregunta, hicimos grupos, digamos, como mezclados, y respondimos a la pregunta qué hemos hecho bien y qué podemos hacer mejor. En temas de integración y convivencia, lo que obtuvimos como diálogo conjunto fue sí hay una falta de atención o se requiere promover más la integración de las niñas, niños y adolescentes, pero también falta integración y convivencia de los niños con las familias, de los niños en los CAS, de los mismos equipos que nombran, que están conformados por psicólogos, abogados, trabajadores sociales. Entonces, a mí me gustó mucho porque tuvimos como una visión muy integral de la integración y la convivencia, no solamente centrada en los temas de interacciones de niños y niñas y adolescentes. En cuanto a los problemas, básicamente resaltó que la complejidad estructural y sistémica, más allá de la voluntad, porque eso sí, yo salí muy contenta porque me quedó claro que hay una muy buena disposición, pero al mismo tiempo hay un sentimiento como de trabajar en soledad y contra el sistema, contra la corriente, porque falta como ese apoyo. Por lo mismo, en cuanto qué se puede hacer para mejorar, pues sí se habló sobre todo en esta parte de fomentar espacios de diálogo como estos, que no sea como de aquí a 5 años que nos volvamos a ver, sino de aquí ¿qué sigue? ¿Y cómo podemos contribuir? También se habló de una falta de recursos económicos en todos los sentidos, tanto en lo privado como en lo público. También se mencionaba que no solamente todo depende de lo económico, pero pudiéramos hacer ciertos tipos de trueques entre academia, asociaciones civiles, gobierno, pero sin dejar de lado que sí se requiere mayor presupuesto. A mí me llamó mucho la atención que había ciertas opiniones. Por ejemplo, faltan cuestiones para los traslados. Y decíamos, ¿y qué tiene que ver que no haya dinero de gasolina para hacer los traslados? Pues claro, porque si a los niños los tienes que llevar a un centro de asistencia social que está retirado y no tienes el recurso para ir allá, pues no le puedes dar el seguimiento, no puedes favorecer la integración, si no se atiende, digamos, como el mantenerlos informados a los niños, niñas y adolescentes, también repercute en eso. Entonces, lo que más me llamó la atención y que luego ya lo pasaremos de manera sistematizada es cómo estas pequeñas situaciones sí impactan en lo que es la integración y la convivencia. Y por último, también lo que mencionamos tiene que ver con el poder fortalecer entre nosotros mismos lo que sí depende de nosotros, es decir, favorecer ese diálogo de intercomunicación y sobre todo capacitarnos. Mencionaban por ahí, a veces no sabemos, entendemos que no tenemos que nombrar los menores porque eso tiene una implicación de minusvalía, pero la verdad es que necesitamos más capacitación. Entonces, ¿cómo les digo y por qué les digo? Y de ahí a muchas otras cosas, ¿no? Entonces creo que nos fuimos con la esperanza de poder trabajar en conjunto y que sí requerimos más apoyo porque ante problemáticas estructurales y sistémicas pues se requieren soluciones estructurales y sistémicas y de muchos recursos. Y perdónenme el equipo si se me pasó algo, pero bueno, gracias. Gracias, Clau. Javier y Dani estuvieron en la misma mesa, ¿cierto?
Creo que atrás de ti hay otro micrófono, pues, si quieren hacer... Ok. Muy bien, nosotros nos tocó estar en la mesa de niñas, niños y adolescentes migrantes en tránsito. Y es una mesa que se conformó por personal de CIPINA, de algunos DIFs municipales de diferentes regiones. Una parte importante del equipo de CASMEC también estuvo en la mesa, un par de personas de una organización en Chapala y una fundación también estuvo ahí acompañándonos. Entonces creo que fue una mesa muy rica, gente de la propia Procuraduría, del equipo jurídico. Y bueno, las reflexiones que salieron, la pregunta era muy pertinente, definir niña, niña, adolescente en situación de migración en tránsito, porque en realidad sí tiene muchas peculiaridades el tener la definición correcta, ¿no? O sea, también veíamos las modalidades en las que se pueden dar esas atenciones a las infancias. Notamos en la mesa una cautela, o sea, se entienden, aunque no trabajen en el tema de infancias en situación de migración, entienden que es un tema que hay que revisar 2, 3, 4 veces. Había hecho al principio un poco como de precaución en hacer la participación porque no querían decir algo que fuera en contra de los estándares, pero sí, creo que el propio personal del CASMEC resaltaba mucho la importancia de entender muy bien el contexto muy particular de los niños en situación de migración. Hablábamos de las problemáticas que viven, hablábamos del acceso a la identidad, acceso a la justicia, la forma en la que se genera desde el primer contacto, etcétera. Hablamos en el tema de acceso a derechos, diferentes obstáculos, pero yo quiero resaltar el contraste que hacía la conversación que teníamos en el grupo cuando hablábamos desde esta parte más institucional y luego las colaboraciones que se hacían desde los albergues de sociedad civil. Y creo que eso es un gran aprendizaje de la mesa. Estamos preocupados por institucionalizar un modelo de atención a la niñez en situación de migración, pero en realidad el modelo de atención a las infancias debe ser dentro del Estado, pero también complementando todo lo que pasa fuera de las instituciones del Estado, en las organizaciones de la sociedad civil, que de hecho estadísticamente son los que atienden a la mayor cantidad de niñez. Entonces creo que fue muy interesante que se abonara a la mesa estos aprendizajes de las organizaciones que tienen mucha experiencia y que podamos en las conclusiones decir, la construcción de ese modelo de atención no es solo cuando me lo presenta el Instituto Nacional de Migración al niño, niña, adolescente, sino en realidad debe ser un modelo donde hay niños que llegan a refugios o hay niños que pueden no saber que están en una situación de que pueden acceder a información y servicios, pero los padres, pero en las escuelas, en los demás, deberíamos tener la posibilidad de llevarlos o de ayudarles de alguna manera, ¿no? Y bueno, en lo que estamos haciendo bien y mal, se lo paso aquí a mi compañera. No, pues muchísimas gracias. Yo solo complementar con que identificamos también, o una de las conclusiones que pudimos ubicar, es la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y no solamente con organismos que tienen o con áreas que tienen ya por presupuesto la atención a niñas y niños, ¿no? De repente problematizábamos con el SAT o con registro civil, entonces nada más ahí tener como bien presente que esta es una buena área de oportunidad para las procuradurías, para las personas que tenemos contacto con niñas y niños, tener ahí presente que es necesaria la atención y la formación a otras autoridades para que tengan esta perspectiva, ¿no? Y finalmente la importancia del primer contacto. Nos decían que una de las buenas prácticas que tienen es justo no solamente que cualquier persona tenga ese primer contacto, sino que se forme este grupo interdisciplinar, que era una de las fortalezas que a lo mejor nos compartían algunas organizaciones, que tenían personas de trabajo social, psicología, algún abogado, alguna persona cuidadora, ¿no? Dependiendo del lugar, que hacían este primer contacto, ¿no? Muchas gracias, Dani. Eduardo, tú estabas en la mesa de seguridad, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Mi nombre es Eduardo Lugo, de UNICEF México. Y bueno, tuve el gusto de compartir este espacio con colegas de organizaciones, de varias delegaciones también de la Procuraduría. Y atendíamos las preguntas en principio acerca de cómo se concebía la seguridad comunitaria. Y intenté resumir también
previamente pido una disculpa al grupo si no reflejo todo, pero bueno, traté de ir apuntando sus colaboraciones y yo creo que permeó mucho la idea de que la seguridad comunitaria es vista como el resultado de un proceso comunitario, de un proceso también institucional, de un proceso creativo, de un proceso participativo. Todo esto implica a la sociedad, pero también de cumplimiento de obligaciones por parte del Estado. Un proceso en el que se construyan colectivamente acuerdos enfocados a fortalecer las relaciones humanas para que estén basadas en ciertos valores que se mencionaron, como el respeto, la participación, la colaboración, el compromiso, la empatía, y sobre esa base poder construir relaciones sociales e incluso espacios públicos, comunitarios, que sean seguros para niñas y adolescentes y de hecho, por lo tanto, para todos y para todas. También esta construcción de seguridad comunitaria con enfoque de derechos implicaría pensar en todos los espacios donde niñas, niños y adolescentes desarrollan su vida cotidiana, es decir, familias, escuelas, calles, espacios públicos y comunitarios, y buscar que en ellos se sientan a salvo y además de cierta forma sostenidos a través de distintas redes de apoyo y de cuidado colectivo. Y en el marco de todo lo anterior, pues se hace indispensable que el Estado cumpla con su obligación con mayor solidez y con mayores recursos, procurando la seguridad en distintos ámbitos de la sociedad y, por supuesto, a las niñas, niños y adolescentes. Y justamente llegado a este punto, en la segunda pregunta que tiene que ver con los desafíos que se enfrentan, yo intenté sistematizar las participaciones a partir de dos ámbitos. Primero, por supuesto, en lo social. Y entonces se mostraba mucho que nos enfrentamos a un contexto adverso, permeado de múltiples formas de la violencia, de la pobreza, de carencias sociales, de la corrupción, de la presencia de grupos de delincuencia organizada, que han venido generando todo esto en su conjunto, un proceso de deshumanización, de normalización incluso de múltiples formas de violencia, pero también en lo institucional, pues el enorme desafío del recurso humano y financiero insuficiente, la descoordinación entre autoridades y sin dejar de lado también que representa un desafío observar tan frecuentemente el bajo nivel de compromiso de muchas familias para atender las necesidades y los derechos de sus hijos y de sus hijas. Y finalmente, en cuanto a las posibilidades de mejorar algunos de estos procesos, lo mismo, también había algunas participaciones orientadas a lo individual, como trabajadores, trabajadoras, y otras que sí colocaban esta responsabilidad de la mejora en el compromiso institucional, en los recursos, en el presupuesto, y en profundizar de mejor manera los programas de prevención y de participación social, programas que puedan ser más sostenibles, mejor evaluados también con esquemas de evaluación que permita ir viendo si funcionan realmente o no, y bueno, darle voz, darle mayor espacio de participación en todo esto a las y los jóvenes y a las organizaciones de la sociedad civil. Y finalmente, en lo personal, se subrayó la importancia, por supuesto, de la sensibilidad de quienes estamos hoy aquí y con quien compartimos oficina o espacio de trabajo en nuestras organizaciones o instituciones, de la vocación, de la sensibilidad, del compromiso, de la empatía, y de la gran posibilidad que tenemos de a partir de eventos o de momentos como haber venido hoy aquí, poder influir en el entorno, contagiar este enfoque del que hoy pudimos hablar todo el día en nuestros entornos, de cuidarnos por supuesto también a nosotros y a nosotras mismas, de todos quienes estamos en estos temas y por supuesto subrayando la importancia de buscar las maneras de cómo vamos a fortalecer la coordinación institucional y cómo vamos a incorporar los conceptos que hoy hemos aprendido, algunos de nosotros, que hoy hemos escuchado, y en ese sentido, pues la importancia de que lo que venimos a hacer hoy aquí sí empiece a permear no solo en nosotros, sino en nuestros entornos, como bien decían, no hasta 5 años, sino incluso poder vernos aquí justo dentro de un año y ver cómo nos ha ido a partir de todo esto. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Y Luis, tú estabas en la mesa de representación, ¿cierto? Cierto. ¿Qué fue lo que concluyeron? Bueno, tuvimos una conversación a partir de 3 preguntas. ¿Qué entendemos por representación con dignidad? ¿Cómo podríamos definirlo?
Luego vino otra pregunta relacionada con los retos y obstáculos que observamos en la práctica cotidiana en la representación. Y en tercer lugar, también conversamos sobre las buenas prácticas, lo que hacemos bien y lo que podemos hacer mejor en este ámbito. Fue una discusión bastante rica, agradezco a quienes participaron en el taller. Hubo abogadas, abogados, estudiantes de educación, trabajadores sociales, gente de organizaciones, y en conjunto pensamos lo siguiente respecto a la idea de representación con dignidad. Pensamos que tendría que ser una labor llevada, así se dijo en una frase, más desde un plano humanista que legalista, porque de pronto, digamos, abunda una idea desde lo legal, pero tiene que ser mucho más que eso. También pensamos en que la representación con dignidad implica necesariamente escuchar la voz de niñas, niños y adolescentes, no darles voz, que es como una frase que comúnmente repetimos, darles voz, como si las estuviéramos salvando, los estuviéramos salvando, es más bien escuchar esa voz porque es nuestra obligación hacerlo. También actuar de manera diligente, con el mayor compromiso y responsabilidad posible, tomar en cuenta la edad, madurez, desarrollo cognitivo y estado psicológico de las niñas y de los niños, no exigirles comportamientos de adultos, no exigir que se comporten como tal y tampoco, por supuesto, emplear un lenguaje que no nos van a entender, no por culpa de ellas y de ellos, sino por culpa nuestra, por no adaptar justo la forma en la que nos comunicamos para las niñas, niños y adolescentes. También considerarlos como prioridad. Y también se pensó en que quienes son representantes originarios, padres, madres, también cumplan, como debe cumplir toda la sociedad, con el deber de denunciar cualquier violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. También pensamos que eso es representación con dignidad. En segundo término, respecto a los desafíos y problemáticas identificadas, estuvo muy presente la falta de capacitación a los operadores de las instituciones. Creemos que en buena medida ahí está el reto en profesionalizar. Yo no lo anoté aquí, pero recuerdo que leí en estas tarjetas que hicimos que una problemática que se expuso era la rotación constante del personal que labora en estas instituciones, que de pronto en el Poder Judicial hay menos rotación que en general las otras instituciones. Pensemos en ministerios públicos, pensemos también en procuradurías de protección. Probablemente quienes tengamos más rotación de personal son las procuradurías de protección y bueno, ahí hay un enorme reto de crear esquemas de profesionalización, servicios de carrera que permitan que haya una base, ¿no?, que sostenga en el tiempo a las procuradurías, porque por supuesto que es válido que haya un cambio en las directivas, pero eso no tendría que dar lugar a un desajuste como muchas veces se da, particularmente en el ámbito municipal, que se renueva de manera muy constante y que no logra obtener una base sólida. También uno de los problemas es la persistencia del adultocentrismo a la hora de aproximarnos a estos temas, dar por hecho que sabemos lo que más les conviene, lo que quieren las niñas y los niños. Y justo también una de las problemáticas es de igual forma el lenguaje técnico innecesario y que eso es principalmente culpa de las y los abogados. También se dijo algo que es muy importante, que es la visión limitada, fragmentada de los casos, ¿no? En las procuradurías de protección hay una expectativa de que las intervenciones sean casi siempre de manera multidisciplinaria, desde distintos abordajes, porque vale mucho la pena aproximarse así a los casos de violaciones a derechos de niñas y niños. Pero lo que comentamos es algo que también refleja buena parte de nuestra realidad, es que de pronto es como, no, pues yo soy el psicólogo, yo llego hasta aquí, eso déjenselo al abogado, o la abogada dice, no, no, eso es más de la trabajadora social y no me meto, y eso fragmenta mucho los casos y nos ofrece una visión limitada y no integral de las cosas. También se habló mucho de la falta de preparación en las familias como representantes originarios, ¿no? Ahí se discutió de si tendría que haber una especie de deber o no de prepararnos para asumir el rol de padres, madres, que implica asumir el rol de representantes originarios. También como problemática la demora en la resolución de los asuntos y cómo es que una representación adecuada, digna, podría justo velar porque esos asuntos no se demoren lo que hoy se demoran,
También se dijo que una problemática en este aspecto es que las decisiones de política pública, como la creación de leyes y procedimientos, se toman casi siempre desde el escritorio sin escuchar a las partes que están principalmente afectadas con esa decisión y que poco se toma en cuenta la opinión de las niñas y niños en los procedimientos. Y finalmente, respecto a buenas prácticas y también cambios que se consideran necesarios, bueno, una idea que me parece que fue muy aceptada en el grupo es que debería haber una especie de escuela de crianza para los representantes originarios, de saber qué deberes tienen impuestos por la ley, porque están bien definidos por la ley, pero muchas veces pues, las personas no saben necesariamente qué es, digamos, toda la expectativa que se tiene de ellas y de ellos como representantes originarios. Alguien anotó por ahí tener guías de representación, eso me parece que puede como ayudar un poco en el camino para que ante la falta constante, ante la rotación constante del personal, pues hay al menos un documento que te diga qué tienes que hacer y lo puedas poner en práctica. También es importante de cara al futuro mejorar la coordinación interinstitucional, digamos en los espacios de conversación. Los espacios de conversación suelen ser en fechas simbólicas como esta y eso es muy bueno, pero tendría que haber un esfuerzo permanente y coordinado para que entre las instituciones conversemos y trabajemos mejor. Y por último, y algo que pues, me parece también fue muy aceptado por la mesa, es el fortalecimiento a nivel presupuestario, ¿no? Porque alguien mencionaba que sí, para brindar representación necesitas personas al final, necesitas recursos, y de pronto si tienes que brindar representación a 300 niñas, no es lo mismo que brindar representación a solo 50. Y eso sin contar todos los casos que no llegan a las procuradurías de protección, por ejemplo. Entonces ahí el reto importante es cómo fortalecemos esos presupuestos y que deje de quedar a disposición, como parece que hoy es en muchas partes del país, que pongan o no pongan presupuesto, que pongan o no pongan atención, dependiendo de quién esté al frente de las instituciones. Y esas serían las reflexiones que tuvimos. Gracias. La última pregunta del ejercicio fue ¿qué podemos hacer mejor? ¿No? Y quiero retomar algo que dijo Liz en la mesa de las chicas antes del ejercicio. Y ella decía que algo así, ¿no? La estoy parafraseando, que las instituciones son tan buenas como las personas que les dan vida. Yo creo que un espacio como este es una gran oportunidad para mejorar lo que hacemos, para perfeccionar nuestra práctica, y estoy convencido de que pensar juntas y juntos en alternativas para los problemas en los que trabajemos genera mejores soluciones. En ese sentido, yo les invito a que mantengamos estos espacios. Ya lo decía Luis, lo decía Eduardo. Ojalá no sean 5 años, ojalá no sean fechas especiales. Ojalá que de manera permanente nos estemos encontrando para platicar sobre qué problemas tenemos o enfrentamos y cómo podemos hacerlo mejor. Gracias a todas, a todos. Gracias a quienes viajaron, Dani, Luis, Eduardo, a nombre de la procuradora, de la directora del sistema, de la presidenta, la señora Maye. Queremos darles las gracias por venir, por acompañarnos y bueno, pues ojalá que sea pronto cuando nos podamos encontrar nuevamente. Que tengan un buen día y quienes